inicio a la ceremonia. Se solicita tomar asiento a todos los asistentes. A continuación, dejo con ustedes al doctor Jaime Raúl Castro Contreras. Gracias. Señor Raúl O'Connor, general Raúl O'Connor, señor congresista Jorge del Castillo, señores comandantes generales, con mucha satisfacción, y los oficiales que nos acompañan en actividad y también en retiro, con mucha satisfacción digo, acudo a esta convocatoria de reflexión sobre temas que nos competen a todos los ciudadanos. Y la presencia de un funcionario de la actividad política como es el congresista Jorge del Castillo, y presidente de la comisión, creo que refleja su preocupación en estos temas, que no puede quedarse circunscrito a estas reuniones amicales que parecieran ser, pero son de mucha trascendencia para el país. Porque él, indudablemente, con sus responsabilidades en el Congreso, debe saber interpretar y trasuntar todo aquello que aquí se reflexiona. Antes de presentar al almirante que nos va a acompañar esta mañana a hacer su presentación sobre el tema presentado, simplemente quiero decir dos cosas que nuestro presidente de la asociación ha manifestado. Citó él uno de los economistas más importantes del mundo moderno, Adam Smith, y yo añadiría a él a David Ricardo, porque son los dos personajes que realmente le han dado al mundo lo que hoy día es. Pero la diferencia entre el primero y el segundo es que David Ricardo mencionó que los países tienen ventajas comparativas, y el Perú tiene significativas ventajas comparativas. Somos un país geopolíticamente hablando de mucho valor, de mucho contenido. Somos un país que puede desarrollar actividades agrícolas los 12 meses del año. Somos un país de muchos metales. Hemos sido declarados por Naciones Unidas como un país mega diverso, y con el añadido de que nosotros somos responsables prácticamente de la vida de la humanidad en la medida que sepamos conservar esos recursos que poseemos. Entonces, dentro de esa lógica de una visión geopolítica, la defensa nacional, en los términos que vamos a escuchar esta mañana, tiene una razón de ser, porque no todo es defensa de los recursos simplemente, sino también hay la necesidad de una defensa de la soberanía territorial. Y ese es el caso de los tres institutos armados. El Ejército, la Marina y la Nación tienen definidas constitucionalmente sus responsabilidades respecto a este ejercicio de la soberanía. De manera que los prejuicios que se han venido dando en los últimos tiempos prácticamente han puesto contra la pared a la institución, y no ha podido estar a la altura de lo que la ciencia y la tecnología de los últimos tiempos plantea que deben ser los equipos modernos con los que deben de contar estas instituciones para darnos paz y tranquilidad, como concluye el general O'Connor. Dicho esto, yo doy paso al almirante Fernando Palomino Villa, que se va a encargar del tema que ha sido presentado. Él es economista, especialista en políticas de defensa y políticas públicas, tiene una maestría en la Universidad Católica del Perú, ha estudiado en el Colegio Interamericano de Defensa, y realmente es un personaje que domina el tema, y vamos a escucharlo en su presentación de esta mañana. Almirante, por favor, muchas gracias. Buenos días. Muy agradecido por la invitación a la Nación de Acciones Generales para tratar un tema que reviste, como ya lo mencionó el presidente de la asociación, vital importancia, y que lamentablemente es un tema que muy poco se difunde en la Academia Nacional, y de alguna manera también a nivel de gobierno nacional falta diálogo y sobre todo entendimiento, ¿no?, sobre las partes. Lo que me toca el día de hoy es hablar sobre el gasto de defensa, ¿no? Si nos ponemos a definir si la defensa nacional como bien público es un gasto o una inversión, evidentemente pueden haber posiciones encontradas en particular. Desde el punto de vista económico podemos entenderlo como una inversión, que es la inversión en un bien público que requiere la sociedad, igual que educación y salud, seguridad ciudadana. Si lo vemos desde el punto de vista contable, digamos, de ingreso de las cuentas públicas, es un gasto, ¿correcto? Pero bueno, usaremos el término gasto, que es el término que académicamente, a nivel internacional y marginalmente se usa en el Perú. Y digo marginalmente porque en 200 años de vida republicana sobre este tema solamente se han escrito 4 libros en Perú. Hay 4 investigaciones relativamente serias en este tema.
Entonces, evidentemente que la Academia Nacional tiene una gran deuda para entender esta política pública y todo lo que está dentro de ella. No solamente ver la cifra agregada, sino detenernos exactamente qué componentes tiene el gasto de defensa, o el presupuesto de defensa en este caso, y qué es lo que está haciendo con ellos. La visión básicamente es a nivel agregado, a nivel suma. Lo que vamos a pretender el día de hoy es entrar un poco dentro de este concepto del gasto de defensa y poder reflexionar juntos al final de la conferencia y cambiar opiniones en particular. A manera de introducción, voy a dar lectura al último libro que considero muy importante que se desarrolló en el Perú hace exactamente 2 años. Fue el tercer libro que se ha escrito sobre el tema del gasto de defensa. Me refiero al libro El gasto militar en el Perú, 1900-2015, que es un compendio de historia económica espectacular, desarrollado por el Pacífico. Juan Mendoza con Guillermo Calderón tuvieron la oportunidad de hacer este tema y, por qué no decirlo, es la primera vez que una universidad del Perú tome en serio la discusión abierta, académica y pública sobre esta política que es la política pública que es tan importante como nosotros, ¿no? Voy a leer solamente un pequeño extracto a manera de motivación. ¿Cuáles son las conclusiones de un libro de 400 páginas sobre historia económica del gasto de defensa en el Perú? Cualquier observador imparcial no podría sino concluir que la provisión del bien público de defensa en el Perú es escasa e ineficiente. Efectivamente, el análisis de las tendencias globales del gasto militar durante los últimos años sugiere que la asignación de recursos públicos a la defensa nacional del Perú es muy menos importante que respecto a todos los países investigados. Esta investigación abarcó la región, la subregión y todo el continente. ¿Okay? Por ejemplo, durante los últimos 10 años, o sea, del año 16 al 2006, tomaron una muestra bastante estadística y trabajada, el Perú asignaba alrededor de 1.4% del PBI, mientras Colombia y Chile han destinado arriba del 3.6% del Producto Bruto Interno de ellos, que es mayor nuestro, para que se den una idea. El gasto militar peruano ha sido, en términos comparativos, 5 veces menos al chileno y 6 veces menos al colombiano. Entonces, esa es una primera impresión que quería poner en contexto para poder nosotros analizar. Y él concluye, o sea, el grupo de economistas del Pacífico concluye que antes de gastar un sol menos, un sol más en defensa, en las Fuerzas Armadas, queremos que discutamos seriamente, civiles y militares, sobre qué Fuerzas Armadas queremos tener finalmente. ¿De qué nos puede servir gastar más o menos si hay un gran problema estructural en el presupuesto y gasto de defensa? Entonces, estas son las primeras palabras de motivación para entrar de lleno a un tema que es, vuelvo a repetir, es bastante complejo, tiene muchas aristas, pero creo que ya es momento de que todos en general pongan nuestro granito de arena para poder ver las características de este presupuesto. La siguiente es la verdad. Bueno, los temas de defensa tienen varias visiones, no voy a detenerme, hay una aprehensión de carácter político, a nivel académico, a nivel militar, que compite a lo que está acá en este momento, y sobre todo de la parte económica. Y esto es justamente lo que, la reflexión que quería decir, ¿no? Que Juan Mendoza y otros investigadores nos dicen. El tema a nivel económico, que es el gasto, el presupuesto, es un tema que prácticamente está ausente en la discusión del debate político, público, académico. Entonces, evidentemente hay 2 o 3, 4 puntos, pero no hay más. O sea, no hay una, digamos, un ver más allá de las cifras agregadas por las cifras grandes que nos dan los presupuestos del Ministerio de Defensa como las instituciones armadas. Entonces, nos vamos a concentrar en ese último punto. ¿Correcto? Siguiente lámina. ¿Cuáles son las dimensiones? O sea, ¿cómo se aprecia eso en su conjunto? Hay dos grandes bloques para resumir. Desde el punto de vista académico, que ya anunció hace un momento, que hay escasa investigación disciplinaria en los temas de defensa, en ellos sobre todo presupuesto y gasto, y en el plano político regional, que está más orientado dentro de las relaciones multilaterales y bilaterales de los países, en tratar de ser transparente, bueno, buscar la transparencia en las cifras presupuestarias. No solamente es los presupuestos en sí, sino que las partes y las contrapartes puedan tener acceso a las cifras presupuestarias.
Y en el tema de defensa no es ajeno el tema. Básicamente está definido como un mecanismo de confianza y seguridad mutua, conocer cuánto gasta el país A respecto al país B y al país C. Pero ese discurso se ha agotado. Ese es el discurso que el Perú ha estado con los otros países vecinos discutiendo en los últimos 20 años y que no hemos llegado en la práctica a frutos concretos en materia de lo que es medición comparativa de gasto de defensa. Siguiente lámina, por favor. Entrando al gasto, en sí, el enfoque político, ¿no? En el plano hemisférico regional, o sea, pues, todo el continente, hay una serie de instrumentos diversos de carácter no vinculante. O sea, hay declaraciones, la misma carta fundacional de la OEA, el artículo 2 menciona que hay que disminuir, limitar el gasto de defensa para proveer, en términos de costo-oportunidad, el financiamiento de otras políticas públicas. Hay injerencia de organismos supranacionales. En el caso del Perú ya no lo hay. Nosotros firmamos cartas de intenciones con el Fondo Monetario Internacional en las cuales los temas de defensa eran acordados por el Fondo Monetario. O sea, reducciones presupuestarias de la defensa eran parte de los memorandos de entendimiento con el Fondo Monetario. Otros países también han seguido esta receta, pero son los pocos. Son los pocos. Y el tercer punto es digamos, todavía no hay una voluntad completa a nivel regional para tratar seriamente esa temática, ¿no? Lo voy a resumir en dos temas muy simples. La medición de gasto de defensa siempre ha sido un factor digamos, de sensibilidad entre los países, sobre todo en América del Sur y en el continente, ¿no? El primer ejemplo que se dio en el hemisferio fue el acercamiento que usando la metodología cepalina con la CEPAL, la Comisión Económica de América Latina, que se hizo entre Argentina y Chile en el año 2001. Se hizo toda una metodología y se estableció al final de todo el ejercicio de que Chile gastaba por 3 y Argentina por 1 en el año 2001, pero ahí quedó todo, sobre exhibición pública. Como eso trajo algunas sensibilidades, el Perú también estableció con algunos países de la región, Perú, Ecuador, Perú, Colombia, Perú, Chile, pero no hemos llegado, porque evidentemente una medición bilateral pondría en condiciones, creo yo, sensibles al que gasta más y al que gasta menos, en términos de asimetría presupuestaria. Entonces, eso se congeló en el tiempo, recoge el guante la UNASUR, que ahora, bueno, ya sabemos cómo está la UNASUR, pero la Comisión de Estudio Estratégico de la UNASUR establece otra metodología en el año 2006, que lleva hasta el año 2017-18, por la cual específicamente, para evitar esta gran sensibilidad de las partes, ¿qué es lo que hicieron? Usaron América del Sur como un solo conjunto, como si fueran estados federales. Entonces, al final, las cifras que salen de la UNASUR son las cifras de la suma del gasto de defensa en toda Sudamérica, pero no por países. Eso, evidentemente, por el tema de la sensibilidad. Entonces, después de casi 20 años, de acuerdo a la investigación académica, podemos concluir que existe mucha sensibilidad entre los países de la región en tocar los temas específicos de la inversión o gasto en defensa, a pesar de que hay acuerdos de transparencia mutua bilateral y multilateral, ¿no? En el plano doméstico, por esto es el control político y la prioridad del gasto público, que es un tema que no se discute. Las Fuerzas Armadas del año 2000, del retorno a la democracia, están completamente dentro del sistema contable y administrativo del Estado, se comportan igual que en otro sector público de la administración. Sin embargo, se ha previsto desde el año 2000 a la fecha, y vamos a ver las curvas, porque al final las curvas son las que mandan, no son interpretaciones subjetivas, de que existe un carácter implícito de regresividad del presupuesto y el gasto de defensa desde hace más de 30 años y acentuado exactamente hace 20 años. Y eso, evidentemente, con los números que van a seguir próximamente, nos va a hacer reflexionar de que estamos llegando ya a un punto de inflexión a nivel presupuestario. Y por otro lado, la política del unilateralismo del Perú, o sea, estoy hablando desde el punto de vista académico, no estoy haciendo ningún juicio de valor, ante todos los foros internacionales ha estado de una manera llevando el tema digamos, de reducción del gasto de defensa o, digamos, limitar la compra de armamentos. Después de 20 años podemos decir que esta política ha quedado solamente de lado nuestro. Los números también nos van a demostrar lo contrario. Correcto. Segundo lámina, por favor. El enfoque técnico. Lo más importante del enfoque técnico y que tiene con el gasto de defensa es la transparencia.
nadie lo duda. Yo creo que ahí se avanzó muchísimo. Y el sector de defensa del Perú en los últimos 20 años, si ustedes ven exhibición pública de datos, las páginas amigables del Ministerio de Defensa, la web, proyectos de inversión pública realizados, y el ranking de los sectores en la inversión pública, siempre el defensa está en buen puesto, igual que el Ministerio del Interior, de alguna manera. Y eso, evidentemente, es una muestra inequívoca de cuánto han avanzado los equipos y las instituciones armadas en esta temática. Hay más transparencia que otros años. Y el tema de la comparación de cifras, que ya lo mencionamos, que es todavía una promesa inconclusa en la región, poder llegar a algo de que evidentemente ya otras regiones no han llegado, ¿no? En el caso de Europa, bueno, pero de una manera antes de la OTAN, de la NATO, la Europa trataba de hacer ese tipo de mediciones. Entonces, esos son más o menos los enfoques que quería poner a continuación. Siguiente lámina, por favor. Ya no voy a entrar en detalle del bien público, la defensa nacional es un bien público, pero solamente voy a rescatar algunos tips del tema de defensa como bien público. La defensa pública, la defensa nacional como bien público es intangible. Esa es la gran diferencia que tiene con respecto a otros bienes públicos. Y también es, en muchos casos, inmensurable, se puede medir. El bien público de defensa, el output, es crear disuasión estratégica, es decir, tener una fuerza armada lista para poder, por capacidad de repeler una agresión externa. ¿Cómo medimos eso? Ese problema solamente es pregunto, si acaso. Ese tema es un tema que está permanentemente en todos los países del mundo. ¿De qué manera estimar mediciones o indicadores de gestión en ese sentido? Y tenemos que llegar a eso. Ya hay unas tendencias cómo llegar a ese tema. Hay comparaciones matemáticas, etcétera, que están desarrollándose, pero no podemos medir la defensa nacional como se hacía hasta hace unos años atrás, por acciones cívicas, por corte de pelo, evidentemente no es eso, ¿no? O sea, la defensa nacional tiene un rol protagónico que dice la Constitución, y sobre ese rol protagónico puede hacer otras actividades, lo que llamamos el día de hoy los nuevos roles, que los nuevos roles son al final viejos roles para las Fuerzas Armadas, sino que ahora tienen ya otro carácter, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia con otros bienes públicos, por ejemplo, con la salud y educación, ¿no? Yo puedo medir, salud y educación pueden desarrollar indicadores de gestión. Yo puedo, en un sector de salud, decirle al gobierno nacional, en el caso del Ministerio de Salud, la tasa de morbilidad por la hepatitis C ha reducido. Entonces puedo decir públicamente esas cifras a través de la ejecución de la política pública. ¿Cómo hacemos con defensa? Este es el tema. ¿Correcto? Siguiente lámina, por favor. Ahora, el marco hemisférico, ya para ir situándonos, vamos desde el piso último hasta llegar a la parte doméstica. Hablamos hace un momento de la Carta Fundacional de la OEA, y que sea paso, la Carta Fundacional de la OEA se sustenta básicamente como un primer punto del TIAR, el Tratado Interamericano de Alianza Recíproca, cuestionado o no, pero todavía vigente, desde el punto de vista del TIAR. Pero la Carta Fundacional de la OEA, lean el artículo segundo, lo pueden ver, en la síntesis, busca desde el primer momento la limitación de armamentos convencionales, ¿correcto? Para que haya mayores recursos para el financiamiento de otras prioridades sociales. Y de ahí en adelante, por citar unos ejemplos que en la pizarra, han habido temas declarativos sobre el particular a nivel, digamos, las reuniones periódicas en la OEA de los gobiernos, embajadores, los 2+2, relaciones exteriores, el Ministerio de Defensa, periódicamente, y todos van en ese sentido. Transparencia y reducción. Transparencia y reducción. Yo creo que el mejor alumno de todos ellos es el Perú. Transparencia y reducción. Y lo vamos a ver también con los números. Siguiente lámina, por favor. Y esto podemos seguir viendo la relación de seguridad hasta el compromiso de Lima, ¿no? El compromiso de Lima básicamente lo dice limitación de armamento, ¿no? O sea, siempre está el tema, ¿no? Perú ha sido fiel cumplidor de, digamos, de estos compromisos, pero lamentablemente en la región, por alguna extraña razón, es un tema que tendrá que analizar los técnicos, no se está cumpliendo. Más aún, las asimetrías se están ampliando, ¿no? Y les adelanto, ¿no? Por ejemplo, sin hacer ningún tipo de juicio de valor, Ecuador, país soberano como el Perú, ¿correcto? Que tiene una extensión de la cuarta parte y quizá la quinta parte de los problemas que tiene la Fuerza Armada del Perú, tiene un presupuesto de defensa mayor que el peruano. Entonces, evidentemente, está pasando algo, ¿no? No es de ahora, hace 5 años. Yo creo que ha dado
Nadie nos cuenta. Siguiente lámina, por favor. Los ministros de Defensa de las Américas, de alguna manera, buscando siempre el tema de la transparencia y la exhibición pública de las cifras. Y vamos a siguiente lámina. Y entramos a la Constitución. Nuestra Constitución, si hacemos un análisis comparativo con otros países, y estoy seguro acá con el Castillo, tenemos un rico capítulo, el capítulo 12, en materia de seguridad y defensa. En esa línea, el artículo 170, que no es igual con dos sectores, dice la ley asigna los recursos destinados a satisfacer los requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas. Entonces, es de entender de que todavía ese es un tema que tiene que seguir trabajándose, porque de acuerdo a la evidencia, digamos, de las mediciones del presupuesto de defensa del Perú comparativamente con otras políticas públicas nacionales, vamos a ver que estamos realmente al azar, ¿no? Seguimos, la siguiente lámina, por favor. Bueno, y acá entramos a un tema que creo que no todo es dinero, porque yo siempre a los amigos les digo, el tema de defensa no solamente es recursos, sino también hay que entender la esencia propia de la defensa nacional. Una gran diferencia del sector de defensa con otros sectores es el tema de la planificación estratégica, la visión de largo plazo. El Estado peruano tiene visión de largo plazo a través de algunos documentos y digamos, planificaciones que venían del CIPLAN, venían del sistema de planificación estratégica del Estado a nivel sectorial, los famosos PCEN, Plan Estratégico Sectorial Multianual, el Plan Operativo Institucional, etcétera, etcétera. Pero el horizonte es muy pequeño para la defensa, ese es el gran problema. Entonces, cuando se planifican los temas de defensa, estamos hablando por lo menos entre 10, 15, 20 años. No es lo mismo el corto, mediano y largo plazo para el sector salud que para esta defensa. ¿Correcto? Entonces, ahí hay un tema por trabajar. Porque los horizontes que el Estado peruano está dando, evidentemente hay un vacío que tiene que ser dado. Los sistemas de planificación de defensa van más allá de los gobiernos de turno. Van mucho más allá, porque eso es interactivo, ¿no? En el tiempo. Bueno, los insumos están en la pizarra, pueden ver de la Constitución, vamos hasta nuestro libro blanco, que este paso tenemos un libro blanco del año 2004, participé en el libro blanco en la parte económica, recuerdo esa época, pero cuesta creer que en 15 años no se haya actualizado. Sé que el Ministerio de Defensa lo está haciendo, pero otros países en igual periodo de tiempo han actualizado el libro blanco 3 veces. Porque efectivamente el contexto internacional cambia, es muy dinámico, ¿correcto? Y aún va haciendo una crítica a nuestro libro blanco de la defensa nacional, página 64, pueden verla. El libro blanco de la defensa nacional del Perú no reconoce el conflicto interestatal como una posibilidad. Es el libro blanco del mundo en el cual se ha redactado, con respeto, pero que el conflicto interestatal no es una posibilidad. Yo invito a la audiencia a que lea los libros blancos de los países vecinos. ¿Qué es lo que dice? ¿Correcto? Y supuestamente el libro blanco es la política de defensa para el ciudadano aquí. O sea, no por los políticos, no por los académicos, por los militares, es para el ciudadano aquí, básicamente. Entonces, ahí hay una serie de temas por trabajar. Esperemos que la versión que está del libro blanco haya corregido algunos temas que evidentemente no es lo más adecuado, ¿no? Sobre una planificación de tipos. Y ya vamos a hablar bicentenario, que evidentemente también es un tema muy importante y que la defensa nacional, porque estuve de recuerdo para esta actividad, se pudo entrar para poder que se establezca un objetivo estratégico, digamos ahí. Siguiente lámina, por favor. Nuestro acuerdo nacional, y eso también hay que celebrar, el acuerdo nacional tiene dos grandes políticas, la 90 y la 25A, que nos dicen básicamente la necesidad de tener una política de seguridad que garantice la independencia, soberanía, integridad territorial en salvaguarda de intereses nacionales. Es el primer documento político que habla de intereses nacionales con el tema de defensa. Y se saluda, ¿no? Porque evidentemente el tema no solamente es la circunscripción de la defensa territorial, son los intereses nacionales, ¿no? Hoy, mañana y siempre, pueden estar acá o pueden estar en otro lugar, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Y la 25ª es el compromiso al mantenimiento de la paz, integridad y el respeto constitucional, orden legal y derechos humanos. Dos políticas dentro del acuerdo nacional que de alguna manera han servido para que tenga un marco adecuado para que la planificación estratégica de la defensa nacional
desde que se formuló el Foro Nacional, haya tenido, digamos, un poco más de consistencia. Pero sigamos también en esa línea, por eso, la siguiente. El plan bicentenario. El plan bicentenario, pues, nos aporta hasta 200 años de vida republicana, y el plan bicentenario recoge innovadoramente algunos conceptos estratégicos que se saludan, pero que todavía de alguna manera son tibios y que tienen que de alguna manera ser verificados. Y acá me detengo un segundo, porque está notando, ustedes también evidentemente, que cuando se hace ese plan, inclusive viene ese plan por acá, pero bueno, se invitó a ese plan también, lamentablemente no ha venido. Ese plan ha elaborado la visión del país en 2030 y últimamente ha presentado la de 2050. Tengo entendido, han ido miembros de políticos, del ejecutivo, legislativo, pero lo que más me llama la atención es que no hay una sola palabra de la defensa nacional. No hay una sola palabra de la garantía de la soberanía nacional. Y eso evidentemente es un tema que no es lo más adecuado, ¿no? Yo creo que la defensa también, como política pública, tiene que tener su sitio y su espacio dentro de las visiones de largo plazo del Estado peruano, ¿no? Entonces, el plan bicentenario nos habla de la garantía de tener plena operatividad en la Fuerza Armada. O sea, en la búsqueda de ese imagen objetivo, ¿no? Prevención del conflicto, mantener la paz y sobre todo protección internacional. Correcto, siguiente lámina. Y dentro de las acciones estratégicas menciona algo que es importante: mejorar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas del Perú hasta alcanzar un nivel de disuasión que garantice el control y defensa de nuestra soberanía. Y acá tiene una palabra disuasión, que es el fruto que es de la defensa nacional. O sea, el fin final del rol fundamental de las Fuerzas Armadas es crear espacio de disuasión. O sea, no lo decimos todos los académicos, y lo dicen toda la parte académica del mundo y de las Fuerzas Armadas de defensa del mundo, ¿no? Todos crean espacio de disuasión. Las Fuerzas Armadas es un mecanismo de disuasión, ¿correcto? Y este ha sido uno de los primeros documentos en casi 200 años de vida republicana que se habló por primera vez de la disuasión, ¿correcto? Ahora, el tema es, revisando al principio, cómo medir la disuasión. O sea, cómo integrar la disuasión en términos de costo de oportunidad con las otras políticas públicas, como educación y salud. ¿Entienden, no? Y acá les puedo dar ese ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo el Ministerio de Economía y Finanzas, por acá que es un representante, en los balances de políticas públicas sectoriales, hasta hace unos años, después felizmente cambió, curiosamente, en el anuario, digamos, en el informe, dividía en dos. Una primera parte que era actividades que generan producto y otra que sea actividades que no generan producto. La defensa nacional está en la que no genera producto. Entonces, evidentemente hicimos notar esa deficiencia, ya lo cambiaron, ¿no? Pero todavía como decía el doctor Mario Castro, todavía subsisten ese tipo de, digamos, de posiciones o visiones bastante antiguas que esperaba que se haya superado, ¿no? Bueno, siguiente lámina, y acá tiene un proceso político presupuestario de la defensa, como que sea de una manera, ¿no? Por el lado izquierdo está el Ejecutivo, por el lado derecho el Legislativo con todas las leyes, ¿no es cierto? La ley de presupuesto anual, la aprueba del Congreso en noviembre, como ustedes saben, el Ejecutivo la propone, en agosto vienen las discusiones del Congreso, la Comisión de Economía, Comisión de Presupuesto, invitan a los ministros, van, sustentan el presupuesto, y bueno, es un ejercicio muy dinámico e interesante. Y la defensa nacional no es una isla en ese sentido, también participa, ¿correcto? Pero lo primero que llama la atención es, hacia el lado izquierdo, ¿correcto?, es los horizontes de la planificación. Los horizontes de planificación del Ejecutivo son bastante cortos para lo que es defensa nacional, ¿correcto? Otros países, ¿qué hacen? Otros países tienen planes estratégicos de la defensa nacional, ¿correcto?, que son sometidos al consenso político, ¿correcto?, en los cuales los partidos firman y se comprometen a seguir el plan efectivo, ¿no? En el caso de la defensa nacional, cada 5 años, dependiendo del gobierno turno que entre, habría que estar viendo por dónde quiere el nuevo gobierno, ¿no? Entonces, lo primero es el horizonte, y lo segundo es el tema de carácter legal, la ley de presupuesto anual, la ley de endeudamiento externo, ¿correcto? Y cuánto de la torta presupuestaria va a estar para la defensa.
y cómo este planeamiento administrativo presupuestal tiene que ir con algo importante que llamamos, que es la parte operativa, plan estratégico operativo. Entonces aquí, cuando se enfrentan ambas visiones, a dónde quiere la Fuerza Armada, la Comisión Constitucional, y la parte correspondiente a la capacidad presupuestal dada al año siguiente, ahí hay unos tremendos gaps, unos tremendos baches que no se pueden superar. Entonces van creándose demandas adicionales. Claro, algunos me dirán el Fondo de Defensa Nacional, pero el Fondo de Defensa Nacional evidentemente sí es una gran ayuda. El Fondo de Defensa, a través de los programas que hubieron, recuerdo muy bien en la época del gobierno del doctor García, empezó el Fondo de Defensa a tener una capacidad de inyección de 353 millones de dólares, pero en ese momento a la fecha no ha habido nada más. Entonces son un poco muy tímidos. Y aparte la fuente del Fondo de Defensa Nacional, que es de los lotes A, B y C de Camisea, tiene un tope. ¿Correcto? Entonces, y el Defensa Nacional, el Policía Nacional, los cuartos, en fin. Pero, digamos, es una ayuda, pero no es todo. Y ustedes me dirán, ¿cómo se financian las Fuerzas Armadas en el mundo? De acuerdo a ese tema, es con la ley de endeudamiento externo, o el nombre que tengan los países, no de otra forma. Por recursos fiscales es imposible, ningún país lo hace. Tiene el recurso extraprivo, canon, o a su efecto la ley de endeudamiento externo. Ahora, si tienen también las leyes, los canons, sobrecanos, para los amigos de economía y finanzas que están por acá, ¿no es cierto? Rompe el criterio de caso único. Yo entiendo, evidentemente, porque cada sector también pediría el canon de educación, el canon de salud, ¿no? ¿Correcto? Pero lo interesante es que se tiene que tener los mecanismos de financiamiento adecuados para la defensa, para poder planificar en el largo plazo, que es el gran reto. No es el corto plazo. El corto plazo es para el año siguiente. Ahora, un tema adicional. Otras Fuerzas Armadas tienen, no dar nombre, pero hay ejercicios que ya son afianzados. La Defensa Nacional en varios países tiene presupuestos plurianuales, sean pocos, medianos o grandes, no interesa. Alineen la planificación. Porque si el presupuesto fiscal es de 1 de enero a 31 de diciembre y es cancelatorio de recursos ordinarios, evidentemente vamos a tener que volver a revisar la formulación del plan estratégico. Entonces, hay muchas cosas que hacer por defensa, no solamente todo el dinero, como les digo. ¿Siguiente lámina? La defensa como política pública. Acá traigo unas palabras de Martín Balsa, controvertido ¿no? En Argentina, pero hay una cosa muy interesante, ¿no? En una democracia moderna y efectiva, los militares debemos elaborar los cursos de acción para superar una crisis o amenaza. Pero es el poder político quien lo determina. ¿Entiendes? Entonces, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, su órgano político, dan los recursos que lo requiere, que puede ayudar a esa amenaza que tenemos a la nación, pero finalmente el poder político determina, digamos, si se acepta o no acepta y cuál es la dimensión que tiene la Fuerza Armada para ese gobierno, sobre todo el financiamiento, por supuesto. ¿Entiendes la misma? Bueno, ya entramos, para entrar a los números, un poco vamos a calentar el cuerpo vamos a el resultado de defensa lo vamos a dividir. Bueno, la gran torpe de defensa, ¿no? La gran torpe de defensa en pequeñas porciones. ¿Qué cosa hay ahí? Hay dos grandes rubros sobre todo de defensa, para entenderlo de forma práctica. Una serie de gastos fijos que son irrenunciables, ¿correcto? Que son gastos que tienen que ser pagados sí o sí. Gastos que tienen naturaleza, digamos, rígida, presupuestalmente hablando, son inerciales, y entre ellos puedo mencionar algunos de ellos que están ahí. Tenemos el gasto personal, el gasto previsional de pensiones, que son otro tema que, bueno, es parte de eso. El coste de funcionamiento, el gasto de capital, que es el tema de lo que es la reposición o organización de activos militares, ¿correcto? Y el entrenamiento para las operaciones y el ahorro provisional. Bueno, todo eso que está ahí tiene que estar dentro de la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al no haber crecido el gasto de defensa proporcionalmente a lo que debió haber crecido, 10 de cada 10 soles, 9 soles 20 es gasto fijo, inercial e irrenunciable. Voy a repetir la cifra. De cada 10 soles que tiene el Producto de Defensa de Perú, 9 soles 20 son medio, ¿no?
puede discutirse 9-10, ¿no? Pero más de 9 soles, se lo aseguro, de gasto fijo, inercial y renunciable. Y nos quedan 10 soles, ¿correcto? Con esos 10 soles tenemos que mantenimiento, preparación, funcionamiento, operación, maniobra conjunta, Fuerza Armada, nuevos roles. Entonces, evidentemente, estamos llegando a unos niveles límites. Y ese es el tema que tiene que ser motivo de reflexión. ¿Sí, todavía? Ahora bien, usted me dirá, bueno, siempre ha sido así. Sí, posiblemente. Pero es bueno ver una lámina. La serie de tiempo que ven acá es el presupuesto de defensa del Perú en el siglo XX. Para no entrar al tiro, porque todavía tenemos 15 años, ¿no? Etcétera. Lo que esté en verde es el presupuesto del ejército peruano, lo que esté en azul marina de guerra, lo que esté en una puntilla de fuerza aérea, empieza cuando se para la marina de guerra, ¿no? Los años 40. Pero noten, evidentemente, lo primero es la regresividad, que es entendible porque evidentemente va creciendo el presupuesto y bueno, hay otras cosas que atender. Pero lo más notorio del tema, y también podemos volver al siglo XIX, porque están hechas las cifras, es que solamente se asigna el presupuesto de la defensa a través de cualquier mecanismo, una decreto de urgencia o lo que fuere, durante los conflictos. O sea, es durante el conflicto. Y eso le da una característica bastante peligrosa a la defensa. Porque lo primero es que es un manejo ineficiente. Por un tema fundamental, para hablar de temas técnicos. En tiempo de paz, esto puede costar 10 soles. En tiempo de guerra, los temas solo de esto cuesta 100. Esto exagera, ¿no? Entonces, empiezan los picos, mecanismos de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, es un presupuesto altamente reactivo. Los conflictos que hemos tenido, conflictos internos, o sea, si desgregamos, todos los picos que ustedes ven son en los momentos de alta tensión que tenía el país. Y ese es el esquema que evidentemente ha acompañado la defensa nacional desde el siglo XIX. ¿Sí te lo imaginas? Bueno, acá ya estamos viendo los números, que los números no mienten, ¿no? Como todo. El médico cuando va a tomar la presión, la temperatura, ¿no es cierto? 36,7, 11,8, está muy bien el paciente. Pero si toma la presión y está en 14,9, hay algo. 49 fiebre, hay que cuidarlo, ¿no? Bueno, igual son los números de la economía. La economía es objetiva, ¿no? Este proyecto de defensa en América Latina, por la red de seguridad de América Latina, REDAL, voy a hablar de varias fuentes, ¿ah? Para que después no digan que parcializar una con otra. REDAL nos dice que estos son los pesos que tienen respecto al PBI en el año 2016. Dice porque está correctamente contabilizado. El Perú está en la proporción que ustedes ven ahí, ¿no? ¿Correcto? Me parece que está en 1,19. Sí, 1,19. Dice la tendencia. ¿Verdad? Prácticamente estamos ya a nivel argentino, ¿no? Y ya sabemos argentinos ustedes, ¿no? Para el cambio del presidente Macri, la Fuerza Aérea Argentina tuvo que pedir prestado casas a varios países para pedir cobertura aérea a los presidentes. Siguiente lámina es el tema del presupuesto, pero en términos de presupuesto de la República, la torre. ¿Cuánto es el tamaño de la tajada, ¿no? Presupuestal? Y todos los sectores al final pugnan por ello, ¿no? El Perú está en 5,7 promedio, ¿no? En cuanto a otros países. Siguiente lámina. Y esto por la parte nominal, en soles constantes. ¿Sí? Lo que decía hace un momento, Ecuador desde hace 4 años tiene un presupuesto de defensa mayor que el peruano. O sea, eso es una teoría que hay que explicarlo, ¿no? Entonces, con las obligaciones que tiene el Perú, como explicó hace un momento, libre de amenazas, acá hay un tema por investigar, pero miren las proporciones con otros países, ¿no? 5.500 Chile, bueno, sí es un tema que estaba por poner si era totalmente fuera de contexto, ¿no? Colombia, el tema también ya por la paz, pero se imagina, ¿no? Esta es un poco la lógica. ¿Siguiente lámina? Estas son cifras oficiales del Ministerio de Defensa del Perú. Participé en la Comisión de Transferencia de este gobierno y para evitar que me digan de que la lámina no corresponde, bueno, son cifras oficiales del Ministerio de Defensa. Estas cifras, en 2016, antes de entrar a este gobierno, reflejan
el presupuesto de defensa respecto al PDI, respecto a la cuota presupuestal, respecto a la participación del PDI, correcto, es 1.16. Y respecto a la cuota presupuestal es 5.4, correcto. Entonces, y esto ha sido cayendo, señores. No voy a dar las cifras de ahora, pero sería redundar. Seguimos en la regresión, correcto. Seguimos en la regresión. Entonces, evidentemente, la pregunta es ¿hasta dónde va a ir la regresión? ¿Siente la misma? Y este es muy importante. El general O'Connor hace un momento hablaba sobre la importancia de la defensa nacional, sus Fuerzas Armadas, correcto, como factor, digamos, de corresponsabilidad al desarrollo nacional. O sea, la necesidad de tener Fuerzas Armadas que vayan de alguna manera acompañando el desarrollo y traducido en el crecimiento económico, ¿no? La curva en amarillo que ustedes ven en la pizarra corresponde al crecimiento del Producto Bruto Interno peruano, que es prácticamente exponencial. Claro, todos los gobiernos hacia atrás, en líneas generales han tenido un buen comportamiento de política económica, ha habido baches, pero evidentemente podemos ver que el PBI ha crecido desde el año 2000 hasta el 2016, dentro de este gobierno, que vamos a ver el otro, ha crecido 273%, es impresionante, ¿no? Claro, el promedio es 5%, es altísimo, somos la vedette del modelo económico. Ahora, ¿cómo estamos con defensa? La línea roja es la participación del presupuesto de defensa respecto al PIB. Entonces, lo primero que surge a los economistas al ver esta lámina dicen, ajá, hay una correlación negativa entre el crecimiento económico y defensa. Es decir, el presupuesto, el crecimiento de la República sea positivo o negativo, igual defensa está abajo. ¿Entiendes, no? Ahora, ese tema, evidentemente, la simetría es la que preocupa, ¿no? Si Perú va a estar en la OCDE posiblemente en pocos años, somos un país de ingresos medios, con todos los problemas que tenemos, correcto, estamos avanzando, es un gran reto, el mejor país que vamos a tener para nuestros hijos. Este tema lo podemos desarrollar, ¿no? ¿Siente la misma? Y este no es un tema de partidos, de ideología, este no es un tema de división entre peruanos, este es un tema que es de nosotros y que tiene que ver con las generaciones futuras. La lámina que ustedes ven en la pizarra es solamente para terminar y hacer un análisis más profundo, ustedes harán el suyo seguramente, es única en el mundo. Es decir, que exista correlación negativa, es decir, uno se hacia arriba y uno hacia abajo, entre crecimiento económico y desarrollo y defensa. O sea, es inédita. Te lo digo, en el caso argentino, vamos a hablar de cosas claras en términos macroeconómicos, en Argentina ustedes ven esta curva, los dos van para abajo, ¿ok? En el serio igual. Pero Perú, correcto, con las condiciones macroeconómicas, siendo la vedette en América Latina, siendo un espacio regional en el cual ocupa un lugar preponderante para la inversión extranjera, grandes proyectos, una proyección impresionante, posiblemente dentro de la OCDE, con todos los problemas que tengamos. Realmente no puede tener eso que se desde el punto de vista como economista, también lo puedo hablar como mirante del retiro, esto es inaceptable. O sea, tener este nivel, digamos, de divergencia entre el crecimiento, desarrollo y defensa nacional. ¿Correcto? Entonces, acá hay una gran tarea no del Estado, de todos los peruanos, del sector político, por decir al doctor Castillo en su momento, una gran tarea de la Academia Nacional, que no solamente estos temas que estamos viendo aquí en la pizarra, lo veamos aquí en la DOG, en el CAE, en la Escuela Superior, etcétera, etcétera. Que estos temas sean explorados en las universidades peruanas. Que superemos la valla de hablar temas, con todo respeto, que ya son banales, ¿no? Hablar de cuestiones de género en las Fuerzas Armadas, relaciones civiles y militares, transparencia. A la hora que hay un conflicto internacional, eso no vamos a vivir. Y aún más, como académico, les digo, esta es la misión principal del Ministerio de Defensa. No es la lucha contra la línea. ¿Correcto? No es, si
son importantes, no lo niego, los nuevos roles. Los nuevos roles no es la sustancia que es la Constitución. La Constitución dice otra cosa. Si la prioridad de los nuevos roles, adelanto opinión que digo, cambiemos la Constitución. Pero no podemos seguir en este marasmo. Este marasmo tiene, bueno, vestido el 2019 y es peor. Este marasmo tiene 30 años de indefinición política. ¿Correcto? A través de los números en economía, para medir las políticas públicas, a través de los ratios de los números, presupuestos, gastos, relaciones PBI y una serie de digamos, modelos económicos y econométricos, uno puede darse cuenta perfectamente cómo es una política pública. Esto que estamos viendo en la pizarra es como una resonancia magnética aplicada al sector defensa. O sea, no hay que ver al paciente. Viendo estos números, que son altamente objetivos, la primera pregunta como peruanos es: no podemos seguir en este marasmo. Tiene que haber un espíritu de cambio, tiene que haber consenso político. ¿Correcto? Y que la defensa no se esté refundando cada 5 años en términos de intereses del gobierno de turno. Siguiente la pregunta. Ahora, acercamos los números, ¿cómo estamos con los vecinos? Es la típica, ¿no es cierto? Cuando hay un paciente enfermo se tiene que comparar con los sanos, ¿no? De alguna manera. Bueno, hace una comparación. Sí, son odiosas, pero son necesarias. En el mundo, si sumamos todos los presupuestos del mundo y lo dividimos en el Producto Bruto Interno de todo el mundo, ¿correcto? Esa relación es 2,1. Es el promedio mundial de gasto de defensa en términos del Producto Bruto Interno. Usted me dirá, señor, usted mide con el PBI. El Producto Bruto Interno es una variable macroeconómica que mide el esfuerzo económico del país. ¿Cuánto produce? Entonces, esa es la variable más aceptada para medir políticas públicas. No solamente se mide defensa, la política de educación, de salud, infraestructura, seguridad ciudadana, todo se mide con respecto al PBI. ¿Correcto? Entonces, 2 puntos de ese promedio. Latinoamérica es 2%, en la subregión, es decir, considerando solamente América del Sur, lo que es el UNASUR, digamos, es 1,8. Y ahí están las cifras de los otros países vecinos. Colombia 3,4, Ecuador 2,8, Chile 2,5 sin canon, porque uno lo registra, Brasil 1,6 y Perú 1,2. Es redondeado, porque son 0,19 realmente. ¿Okay? A cualquier académico de las ciencias sociales o ciencias económicas ve esto, no necesita ir a la joya, no necesita ir a la Senadora. Solamente con eso ya uno tiene la radiografía, cómo estamos. O sea, quiero que entiendan, o sea, no quiero hacer un juicio de valor del alistamiento, del aprestamiento, porque eso es un tema. Pero los números, la proyección y el peso con respecto al Producto Bruto Interno, eso lo dicen todo en la medición de política pública. ¿Okay? Entonces, lo primero que uno puede ver es que hay una asimetría, tremenda asimetría en el gasto de defensa en la región y en la subregión especialmente. Eso es lo primero. ¿Correcto? Lo segundo, que ya se mencionó al principio, hay una alta sensibilidad en la exhibición pública de la transparencia de los gastos de defensa. El Perú lo hace. Los otros países lo hacen a medias, a sus intereses. ¿Correcto? Para ganar tiempo, para cubrir adquisiciones de sistemas de armas. Es curioso, lo que adquieren sistemas de armas, siempre a través del Ministerio de Relaciones Exteriores del país, son los que propugnan los 2+2, los 3×3, los 4×4. Vamos a ver la transparencia. Hacer con una mano A y con otra mano B. Es parte de la estrategia. Pero esta es la realidad. Y ¿quién lo dice? Sí. Hemos visto hace un momento redes de seguridad de América Latina. Para mí la fuente más confiable es el CIPRE, el Instituto para la Paz de Estocolmo, que escribe mucho en particular, hace anuarios, es un poco caro, pero bueno. Lo más importante es que son números que normalmente no son cuestionados por los países, porque tienen muy buena investigación y data. ¿Correcto? Entonces, esa es la radiografía al día de hoy, ¿cómo estamos? ¿Sí? ¿Yo la entiendo? Bueno, esta es una maraña, lamentablemente otra forma como preguntar, de cómo presentarlo,
es, digamos, los últimos 20 años en la región, UNASUR, que estaba de moda hace un momento, hace un tiempo atrás. UNASUR ahora está boqueando, está prácticamente de autonomía, al haber mezclado conceptos ideológicos en la integración, pero en lo concreto, tiene todavía la Comisión de Estudios Estratégicos de la UNASUR, de Defensa de UNASUR, que ha trabajado y debo reconocerlo interesante, ¿no? Sobre el particular, se han estado recogiendo data, pero la hipersensibilidad en exhibir públicamente las cifras de defensa, al cual Perú no es ningún óbice, o sea, Perú es transparente totalmente, ha hecho que UNASUR haga las mediciones como agregado, como dije recién. O sea, solamente vamos a ver el presupuesto de defensa a nivel multilateral en la región, como si fuéramos estados federales. Porque hay países que no voy a mencionar, no quieren exhibir, así de simple. No quieren exhibir. Y eso poco nada se comenta acá en el Perú. Yo entiendo, a veces los temas son esotéricos, realmente matemática, pero hay que verlo. Las escuelas de nosotros, de las personas, tienen que verlo. Hace 8 años recién tenemos en el CAE enseñando economía de la defensa. En la mayoría tenemos ya 14 años. Yo sé que hay institutos que no enseñan estos temas. Y menos la Academia Nacional. La Academia Nacional no quiere ver esos temas. Y cuando los ve, no sé, no sé si la palabra boicot, espero no me propio, por si acaso, ¿no? Pero extrañamente, en la presentación de artículos tan importantes no va nadie de gobierno. Esto es un ejemplo. Cuando Juan Mendoza presenta el libro de gasto militar que leí al principio, sobre la radiografía que economiza la edición de La Pacífico, sobre el tema de defensa, Max Miller, ahí en el Pacífico, en el auditorio, se habían separado 40 sitios para representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, Poderes Públicos, etcétera, 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 Ministerio de Defensa y Seguridad. No fue nadie, absolutamente nadie. De decisiones militares se invitaron, 2 son más fuertes. Entonces, evidentemente hay no sé qué, hay un desinterés. Pero en fin, esta maraña de números nos permite ver 20 años prácticamente, una serie de tiempo, entre los países de lo que es la UNASUR, y está con la data de CIPRI, y no con UNASUR. Porque la data de UNASUR ya sabían quién tenía pues, el timón, ¿no es cierto? Primero Colombia, Ecuador, Chile, ¿correcto? Y miremos a Perú, ¿ya? Ante penúltimo, y está el promedio regional. Si usted ve la curva de Perú, voy a dejar esto porque si está interesado lo puede ver y lo voy a ver, ¿verdad? La curva de Perú sigue cayendo. Y antes vimos hace un momento las cifras de 2016 entre el gobierno de Humala y el gobierno del señor Kuczynski, ¿correcto? Vimos las cifras, que era así, la pendiente negativa. Bueno, la pendiente negativa se sigue agudizando. Entonces estamos ya a los niveles que hemos hablado hace un momento, ¿no? De cada 10 soles, 9 soles 20 gasto fijo, pues, para que me quedan 80 centavos para todo lo que tiene que hacer la Fuerza Armada. Y encima nuevos roles, ¿no? Entonces, evidentemente que acá podemos ver que hay una tremenda simetría en el gasto de defensa en la región. Que ni siquiera, si yo trajera acá en la pizarra el gasto de seguridad social, pensiones, salud, el gasto de educación, no va a encontrar esta divergencia, esta simetría, es más pequeñita. Entonces, evidentemente, los mecanismos de transparencia, los mecanismos de integración, tienen un doble discurso. Y el doble discurso acá está en la pizarra. Siguiente lámina, por favor. Bueno, el tema de gasto fijo y gasto, ¿no? ¿Cómo está en la región? Bueno, para ser miembro de la OTAN, por ahí escuché voces que queremos ser miembro de la OTAN, escritos de la OTAN, en fin, querer poder. Pero seguro por el presupuesto ni lo intentemos, ¿correcto? Para ser miembro de la OTAN, tienen que cumplirse varias cosas. Primero, ser afectado por todos los Estados miembros. Y en la parte económica tienen que invertir en defensa no menos del 2% del PBI. ¿Cuál fue la primera medida que hizo el presidente Trump cuando tomó el gobierno? Dejó a Bruselas y llamó a todos los presidentes de la
de la Alianza Atlántica los sentó, los obligaba a que incrementen el gasto de defensa, su gasto de inversión en defensa, al 2%. Porque les ha dicho, yo no los voy a subvencionar a ustedes. Porque hay países, como por ejemplo España, con todo lo que tiene España está 1.1 del PIB. ¿Correcto? Los únicos que cumplen son Alemania, Francia, Reino Unido. El resto no cumple. Entonces les está exigiendo en este momento que tengan el 2% para que puedan mantener su membresía en el Tratado Atlántico. Pero, muy bien, pero un país cualquiera de la OTAN, ¿cómo se maneja en su estructura? Entre fijo y variable y operacional. 60% fijo como máximo y 40 puntos a la parte operacional. Es decir, de cada 10 soles, máximo 6 soles de obligaciones de carácter, digamos, irrenunciable. Y me quedan 4 soles para el core business de la defensa. En la región es 75-25. El país del sur tiene 6-5-3-5. Chile prácticamente, con Colombia, tienen una estructura que se usa la OTAN en gasto de defensa. Y Perú, después del promedio, 90-10. Pero verdad es 92-10, 92-8. Correcto, al día de hoy. Entonces, una prueba más a los números que son objetivos y nos permite ver la situación como está. ¿Siguiente lámina? Ahora, comparemos con educación y salud. Todos los países, respecto al resto, cómo están invirtiendo en la política pública de defensa, como educación y salud. Por ejemplo, vamos a ver un tema. Ecuador gasta más en defensa que en educación y salud. Extraño, ¿no? Supuestamente la paz de Tamaratilla, de alguna forma, había, digamos, puesto las aguas tranquilas. No. Ha vuelto a incrementar el gasto de defensa notoriamente. Y hoy día, ya les conté por cuarto año consecutivo, el presupuesto de defensa de Ecuador nominalmente es mayor al peruano. O sea, algo está pasando. Entonces, ¿qué se canciller el tema? ¿Entienden? ¿Qué dice el Ministerio de Defensa? ¿Qué hicimos político? La cuestión de defensa. Y acá podemos ver todo el resto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se encuentra, no? Entonces, hay asimetrías entre el gasto de defensa y también hay asimetrías que son difíciles de explicar por las otras políticas públicas como la educación y salud. ¿Correcto? Entonces, hay un gran tema por investigar. Siguiente slide, por favor. Conclusiones, ya para terminar, justamente, les daré por su paciencia, pero vamos a encontrar algunas reflexiones del tema. Lo primero, el gasto o inversión en defensa define el grado de disuasión que yo quiero tener. ¿Correcto? Si lo voy a decir en términos de economistas. Si un país tiene menos del 2%, no tiene disuasión creíble. Eso se ha estudiado. O sea, más aún, por ejemplo, educación. La educación, a nivel internacional, Naciones Unidas, etc., se manejan cifras de obtener mínimo 6% del Producto Bruto Interno. Por eso el Acuerdo Nacional en el Perú dice claramente que se comprometen a tener la educación. Nadie en esta sala podrá dudar que la educación es fundamental. Pero el Acuerdo Nacional dice que tienen que incrementar el 0.25% anual hasta alcanzar el 6%. Entonces estamos lejos, muy lejos. Porque hay estándares internacionales. Para defensa también hay estándares. Si no hay 2 puntos, bueno, caballeros, estamos en 1.19. Segundo, la política unilateral de desarme del Perú desde el año 86 hasta la fecha ha quedado obsoleta y solamente unilateral. El Perú no le han hecho caso con el tema, ¿correcto? Y por otro lado, la regresividad presupuestal puesta en práctica en el presupuesto de defensa del Perú en los últimos 25 o 30 años, por razones A o Z, se llama downsizing en términos prácticos, permanece hasta el día de hoy. La regresividad sigue, la tendencia negativa, sigue. Y cuando querramos levantarla, nos va a costar mucho más, en el corto operativo. La provisión del bien público de defensa, y acá coincido con Mendoza y coincido con 2 actores más que han escrito sobre el tema, es escasa e ineficiente, altamente ineficiente. Nuestro gasto de defensa, para entenderlo, está a la saga en la región. Los números que he definido pueden usar cualquier otra fuente, trabajarlo,
le va a dar los mismos resultados. 30 años de caída sostenida presupuestal, desde el punto de vista económico, como oficial, que tomen bien las palabras que voy a decir, desde el punto de vista económico, puedo afirmar que técnicamente estamos en indefensión. ¿Ok? Esta es la mía. ¿Sigue la mía? La reactividad y reactividad del presupuesto de defensa parece que va a seguir siendo norma en el siglo XXI. Empezamos en el siglo XIX, ¿no es cierto? Tenemos un presidente de la República que salió a comprar buques en pleno conflicto y nunca regresó. Como si hubiera una tienda en el extranjero que no compra buques, como no. Y hay gente que lo defiende en el país, ¿no? El presidente, perdón. En fin, sigue siendo reactivo y recibo. ¿Qué necesitamos? Debemos tener un plan estratégico de programa de movilización de las Fuerzas Armadas de largo aliento, que supere las vallas de emisión del Estado peruano, que son bastante cortas. Pero para eso tiene que haber consenso político. Porque podemos hacerlo mientras el gobierno, que no quiera que haya elecciones de el poco, el gobierno A, B o C, y dice, no, yo no quiero esto. No tiene que haber consenso. Necesidad de ordenar los sistemas que tienen las Fuerzas Armadas. Otro gran tema. Vuelvo al asunto inicial. No todo es plata. Yo recuerdo cuando el presidente Humala entró al gobierno, me llamaron para que hable de estos temas. Y le dije al presidente Humala, presidente, usted nos da $10.000 millones ahorita, y a fin de año, que era abril, ¿no? A fin de año le devolvemos todo. Como que todo. Los sistemas y procesos, licitaciones, cumplimiento de leyes del Estado y todo, los PIP y todo lo que usted conoce, hacen imposible gastar en no menor 2 años. Se quedó de lado. ¿Qué tenemos que hacer? Tiene que haber un ayornamiento de lo que es la Pizarra. O sea, también necesitamos que el Ministerio de Defensa lidere un cambio sustantivo en las normas de adquisiciones. Ojo, eso no quiere decir que nos apartemos como una isla de la ley de del Estado. Hace menos de un mes estuvo una delegación a Complutense en la Marina, y estuve de moderador para hablar sobre política industrial de la defensa, algo que en el Perú, que lo digo que no existe porque se lo pregunté al presidente, al ministro Balaquín en la Consejo de Transferencia, y no había hasta 2016, y hace un mes me acaban de confirmar que no hay política industrial escrita de la defensa nacional. ¿Correcto? O sea, hay una serie de cosas que nos faltan. Política industrial de la defensa, donde queremos ir, cómo integrar el sector, hablar con la confianza. Vamos a ver cada punto y lamentablemente estamos en esa nube, en ese marasmo. Yo recuerdo en el año 2004, cuando era director general de planificación del Ministerio de Defensa y presupuestación, uno de los temas que se empezó aquel entonces era desarrollar los planes estratégicos subyacentes a la defensa nacional. Por ejemplo, un tema era el plan estratégico de salud. Regresé en la comisión de transferencia de este gobierno en julio de 2016. Tú estás testigo, ¿no? Y pregunté, ¿plan estratégico de salud tenemos? No, no tenemos. ¿Pueden creer que no tengamos un plan estratégico de salud? Entonces, el tema no solamente es plata, caballeros. El tema es que necesitamos que la burocracia que tiene que se esté identificada con esas temáticas. No toda la legalidad, no toda la relación ministerial, no todo es hacer el costo-beneficio, ¿no? El cóctel, no. El tema es mucho más profundo. Entonces tiene que gobernarse el sistema de adquisiciones, por decirlo, ¿no? El tema de la agencia logística. Bueno, agencia de compras. Para los que no saben, esta temática empezó en el año 2005, 2006, y la idea era no tener una agencia de compra, era tener una agencia logística de las Fuerzas Armadas. Es decir, todo el proceso, desde la creación de la necesidad hasta la adquisición, la compra, era a través de esa agencia logística, como tienen otros países, tampoco no estamos inventando nada. Pero acá, por razones de A, B o Z, o de interés personal y general, se quedó solamente la compra. Entonces tenemos agencia de compra en la Fuerza Armada, que lo único que hace es comprar. ¿No? Suena extraño. ¿No es cierto? No tiene los recursos, no tiene los medios, tiene personas que no conocen estos temas, y encima tenemos las normas y leyes que todo hacen un problema. Entonces, regresando a lo de este seminario de política industrial, los profesores de la Complutense, bueno, era difícil ponerlos al auto como está la defensa nacional y esos temas, y para motivar el escenario, correcto, le dije a los profesores, una pregunta, en España, ustedes, la defensa nacional o en los países de la OTAN,
se rigen por la ley de contratación de los estados, la respuesta es unánime, no. La Defensa Nacional tiene una ley especial para actividades. Bueno, profesor, usted puede creer que acá la misma ley que usa el Ministerio de Salud para comprar vacunas, el Ministerio de Educación para comprar libros, es la misma ley que tengo que aplicar para comprar misiles para la Fuerza Aérea. Eso no puede ser, dijo. Bueno, es el Perú dije. Entonces tenemos que ayudar. O sea, hay una serie de normas derivadas, no todo es dinero, caballeros. El tema de la agencia logística creo que es fundamental, se lo digo abiertamente. Que tenga dependencia técnica del Ministerio de Defensa y dependencia militar, o sea, funcional del Ministerio de Defensa y técnica con los ejércitos armados. Colombia lo hace, Brasil lo hace, España lo hace. No, pero Perú puso compra nada más. Y pone personas que también es un gran error. Yo entiendo, porque como estos temas no se tocan, se cree que solamente conocer la gestión pública es más que suficiente para administrar defensa. No es así. La defensa tiene muchas particularidades que hacen distintas. Vamos al principio. El bien público de defensa es distinto a los otros bienes públicos. Este es un bien público intangible, inmensurable. ¿Acaso salud puedo privatizarla, no? Educación también. Yo no puedo privatizar la defensa. Mucha diferencia. ¿Siguiente lámina? Con el tema también, la inversión en defensa es marginal, es menos del 5% del presupuesto, o sea, muy poco, son compras corrientes. I+D, mucho hablamos del I+D, bueno, en verdad estamos en 0.3, creo. Incluso que es menos de 1. 0.3%. Bueno, es un mal lector de Estado peruano, ¿no? Que la defensa, que es el pilar, es prácticamente nada. Y al final, la tecnología de producción de defensa en el Perú es del siglo XIX. No lo digo yo, lo dice también Mendoza, lo dijo también Velarde, Julio Velarde en el 88, el doctor Cristiano. Los factores de producción, hay dos factores de producción en economía: capital y trabajo, mano de obra. Correcto. Los tipos modernos exigen de que las fuerzas armáticas sean intensivas en capital, plataformas, tecnologías, correcto, que son dinámicas, van cambiando, y menos mano de obra. En el caso de Perú no. Tenemos las plataformas de activos militares de la Defensa Nacional del Perú tienen por menos 35 años. No me equivoco. La Fuerza Aérea tiene aviones Mirage 2000, usted no puso valor, ¿eh? Brasil ya nos retiró los Mirage 2000 de, me equivoco. Ya los vendió también. O sea, eso no es justo que no se toque el tema. Yo como marino veo que las ceremonias de la marina ahora son el buque escenográfico. Seguramente no se puede presentar la fragata, ¿no? Correcto. Entonces, el tema es muy preocupante, se lo digo. Y más por la Fuerza Aérea. No voy a entrar en detalle, pero ustedes saben lo que está pasando, ¿no? En cualquier parte del mundo, lo que ha pasado hace poco con la caída de 2029, los helicópteros, esto, pero hay una crisis, pero que no pasa nada. Entonces, estamos ya en una vorágine, lo que llaman en ciencia política, negligencia benigna. O sea, el dirigente es el militar, pero el político es benigno. Entonces, pero, ya pues, en el momento. La medición de gasto de defensa, que fue implementada en Perú y acá rato de limitación de armas, etc., está desgastada. O sea, que sigan haciendo los 2+2 con Chile, todo, el protocolar, saludos, cócteles, primos agua, ¿no? Pero no ha dado ningún fruto. Necesitamos un plan estratégico nacional de carácter vinculante. Creo que programas de reposición de activos militares, pero que tengan consenso político. Alto consenso político, porque lo contrario, eso sí, en caída libre. ¿Sí de la vida? Tenemos un Consejo Nacional Nacional que toma acuerdos, A, B o Z, no voy a entrar en detalle. ¿Y usted puede creer que es el único Consejo Nacional del mundo que no tiene carácter vinculante en materia presupuestal? Es el peor. O sea, puede decidir mañana el ejército hay que darle, no sé, tiene que ir una brigada acorazada de tanques, que sean los estudios. Pero el mismo cualquiera decir, pero es lo que han por ustedes. Y en cualquier otra parte del mundo, el Consejo Nacional lo que dice tiene vinculación presupuestal. En el Perú no. Eso tiene que modificarlo. O sea, insisto, no todo es plata. Porque si le dan también presupuesto y esto no se modifica, ¿entienden, no? Libro blanco, que hemos hablado, no lo voy a detallar,
¿correcto? Ojalá que el libro que sale ahora colme las expectativas para un país moderno como el Perú. ¿Qué hacen los otros países para atender la gran demanda por programas? Estableciendo el Viceministerio de Planificación Estratégica. En el Perú, esta es una tarea que no me dejará mentir, se lo daría al Comando Conjunto, Fuerzas Armadas, lo diría acá, eso es esotérico, ¿no? Y eso es más político. ¿Es técnico? No, pero es político. No podemos quedarnos en esta organización. Y por último, el consenso político, que ya lo hay realmente. Pero lo que sí, la verdad, me preocupa y muchísimo, es que hay un pacto implícito, digamos, de mantener el status quo presupuestario de la defensa. O sea, que se prolongue la unidad. Eso tiene un límite, ¿no? ¿Quién termina? La pregunta, ¿el Estado peruano puede garantizar que sus fuerzas armadas son disuasivas en este momento? ¿Es la visión política del Estado peruano contar intensivamente con fuerzas armadas para los roles? Porque parecía que es eso. Bueno, si es eso, hagamos un gran debate nacional, pues. Pero no sigamos en el marasmo de querer atender los roles clásicos con los nuevos roles, ¿no? Con 9 soles 20 de cada 10 es imposible mantener el rol clásico con los nuevos roles. Ahora, yo entiendo que es mucho más fácil conseguir presupuesto para los nuevos roles, porque los nuevos roles tienen algo que no tienen los viejos roles. El nuevo rol es más barato y el nuevo rol es para réditos políticos, ¿no? Entonces, es una conexión. Este es un tema de trabajo, de estudio. Yo lamentablemente leo muchos artículos en la Academia Nacional de CAE, la visión del nuevo rol, todo es verdad, yo entiendo, la verdad es importantísimo, no lo dudo. Yo me puedo pensar que va a pasar el día que se acabe Braille, como fuente de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Entonces, este es un tema de vital importancia. Hace 3 meses en la Universidad Católica, con la Conrad Adenauer, hubo un seminario sobre nuevos roles de las Fuerzas Armadas. Por supuesto que no vi nadie del CAE, no vi nadie de otros. Y los nuevos roles de las Fuerzas Armadas, todos los países de la región tenían énfasis, como los investigadores que están ahí, en que tenía que haber una dualidad, una polivalencia entre las capacidades actuales con los temas de los nuevos roles, pero sin renunciar al rol fundamental. Escuché dos personas del lado peruano que todo el tema de los nuevos roles. Yo me quedaba absorto. Pero bueno, hagamos un debate nacional, pero si el tema es nuevos roles, modificamos la Constitución, recojan los nuevos roles. Es una pregunta que les dejo abierta. ¿Sigue terminando? Grande le pediría que sí, ya concluya. Sí, la última. Creo que tenemos que llegar a la defensa nacional a la Foro Nacional. Por ahí vamos a empezar. Todas las políticas públicas nacionales van a la Foro Nacional. Hacen esa palabra que no me gusta, pero es necesario, me dice trabajo. Vayamos a la Foro Nacional. Peleemos ahí en la cancha. Porque es lo único que queremos tener una participación plena. Para finalmente tener qué fuerza más queremos tener en el futuro. Siguiente, y nada más creo que acabó. Y en los roles, pendientes de los partidos políticos, la Comisión de Defensa, el Congreso, el rol de la academia, el rol de la prensa, para esos temas. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer de todos nosotros, no solamente los miembros de las Fuerzas Armadas, la DOGE, el Ministerio de Defensa. Yo creo que todos los peruanos, sin excepción, tienen el deber de ver estos temas con la debida seriedad antes que sea demasiado tarde. Muchas gracias. Luego les vamos a invitar para que puedan responder las preguntas. Antes de dar paso a la segunda parte de esta presentación, pido al auditorio si ya han cubierto ya las preguntas que tengan la gentileza de desarrollar, alcanzar a las personas que las van a recoger para poderlas leer aquí y pedir la dinámica de la respuesta. A continuación damos inicio a las participaciones de nuestros dos panelistas. A mi izquierda está el general Francisco Antonio Vargas Vaca del Ejército. Él es profesor universitario, doctor en administración y presidente de la Comisión de Estudios Estratégicos de ADOGE. A mi derecha está el general de la Fuerza Aérea Carlos Carrillo, quien es licenciado en Administración en Asuntos Aeroespaciales
es magíster en Administración en la Universidad de Chile y doctor en Economía. Posee un PhD de Filosofía en los Estados Unidos. Doy la palabra al general Francisco Párez. Gracias. Señores, buenos días. Acabamos de presenciar la brillante y esclarecedora conferencia que nos ha brindado el contraalmirante Fernando Palomino Villa. Dentro de la idea que inspira a Adoge de que debemos de poner la experiencia al servicio de la patria. Ese es nuestro lema institucional. Y permítanme felicitar públicamente al señor almirante Fernando Palomino Villa por brindarnos sinceramente toda su experiencia, su conocimiento para ponerlo al servicio de nuestro país, de la patria y para el bien de los 30 millones de peruanos que habitan en nuestro territorio. En este punto permítanme una licencia. Voy a hacer 3 preguntas. Primero, ¿podrían levantar el brazo los miembros, los funcionarios, los empleados del Ministerio de Economía y Finanzas aquí presentes? 1, muy bien. ¿Podrían levantar el brazo los miembros, los funcionarios del Banco Central de Reserva, ente autónomo al cual también se invitó y que no depende del Poder Ejecutivo? Vale. ¿Podrían levantar el brazo los funcionarios de la CEPLAN, Centro Nacional de Planeamiento, CEPLAN? Vale. ¿Podrían levantar el brazo los miembros del Ministerio de Defensa, los que trabajan en la Avenida de la Pluralidad, allá? No hay. Sí, pues, ese es el tema, ese es el asunto, ese es el fondo del asunto. El tema es tan controvertido, tan difícil, tan discutible, que no se quiere hablar de esto, no se quiere conversar directa y sinceramente y descarnadamente como nos ha presentado nuestro conferencista. Entiendo también que es un tema extremadamente sensible, pero por otro lado, los militares, los soldados estamos preocupados porque este tema sensible es a la vez un tema importantísimo, un asunto trascendental para la vida nacional. Es un asunto de vital importancia para la tranquilidad, la paz y la seguridad de millones de peruanos. El señor almirante Palomino nos ha mostrado y nos ha ido llevando de la mano desde los conceptos básicos, desde las normas fundamentales, hacia los cuadros, los números. Y los cuadros, los números están resumidos ahí en esa diapositiva. A pesar del exponencial crecimiento económico, cada vez más la tendencia del presupuesto asignado a la defensa es descendente. Y la tendencia es descendente no de este gobierno, no depende de este ministro de Defensa, del actual ministro, ni de este gobierno. Fíjense, desde el año 2000 y más, lo que nos dice de que por lo menos 5 gobiernos tienen la misma idea con respecto a los dineros entregados al sector. Y la tendencia descendente es permanente. No es un asunto solamente de este gobierno. Aparentemente es un lineamiento mismo del Estado peruano, lo cual nos hace escarpelar el cuerpo realmente y preocuparnos aún más, porque la Constitución Política, recuerden, artículo 165 nos dice claramente: la finalidad primordial de las Fuerzas Armadas es garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial
de la República. No dice solamente la integridad de las fronteras, o la integridad del Brain, o del Putumayo, o de la selva de Puno. La integridad territorial de la República. Y lo que más nos preocupa es cómo vamos a garantizar la soberanía con esas cifras. La soberanía, recuerden, es la capacidad de hacer o no hacer, es la capacidad de decidir según nuestros propios intereses nacionales. ¿Y cómo vamos a tener una disuasión creíble, posible, ante nuestros intereses, ante la posible imposición de nuestros intereses, si no tenemos los recursos? Esas cifras nos llevan a pensar en que la operatividad está disminuyendo en las Fuerzas Armadas. Capacitación, entrenamiento, mantenimiento, operatividad en general de nuestras Fuerzas Armadas, lo que conlleva a un peligro en el cumplimiento de nuestra finalidad primordial establecida en la misma Constitución de nuestro país. Finalmente, permítanme nuevamente ratificar mi felicitación al señor contraalmirante Fernando Palomino y pedirle que para la próxima las cifras y la exposición nos aplique algo de anestesia previamente, porque ha sido sumamente doloroso conocer en detalle la situación de nuestra defensa nacional desde el punto de vista económico. Por lo demás, agradezco la predisposición del Consejo Directivo de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes para realizar este seminario en el cual estamos buscando poner la experiencia al servicio de nuestra patria. Gracias, señores. Tiene la palabra el general de la Fuerza Aérea, Carlos Carrillo. Señores, buenos días. Señores, buenos días. Yo voy a participar en este seminario pretendiendo fundamentar de que el gasto es una inversión. La economía de la defensa es una rama de economía que se ocupa de analizar los problemas relacionados con la defensa y para eso utiliza las herramientas propias del análisis económico, aplicando los instrumentos conceptuales de la teoría económica. Veamos algunos efectos de la economía relacionados directamente con el nivel de seguridad. Para que los mercados funcionen eficientes y existan incentivos suficientes para que las empresas inviertan y se impliquen en actividades innovadoras, es necesario un entorno de estabilidad y de seguridad para las personas y para la propiedad. Esta es una de las funciones tradicionales del Estado desde el punto de vista de la economía clásica. Ahora, la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico se produce a través de un único mecanismo que pueda ser evaluado fácilmente. Hay aspectos que tienen lugar mediante factores relacionados con la oferta de factores, el desarrollo tecnológico y el nivel de demanda agregada, a la mayor o menor seguridad que caracteriza el entorno en el cual se desenvuelven las empresas y las instituciones. En el área de defensa, en cuanto a la política de seguridad, en el área de la defensa se tiene que reforzar la capacidad disuasiva, fomentar las medidas
de confianza mutua y aplicar metodologías para medir los gastos militares. Es complicado medir los gastos militares, porque para eso se tienen que establecer parámetros económicos. Y ahí se discute entre los países. Unos dicen hay que aplicar un parámetro como por ejemplo las reservas internacionales, otros dicen las exportaciones. Chile, por ejemplo, quisiera que sean las exportaciones, porque Chile produce el 36% del cobre en el mundo. Y asimismo las ventas públicas de este Estado permiten formar el Fondo de Defensa de Chile. En fin, entonces ahí hay una discusión. Una reunión que hubo en la década del 90, a principios del 90, el Perú estableció un parámetro mixto como medida para establecer los gastos militares, la normación de gastos militares. Ahora, también dentro de la política de defensa se tiene que el Estado no tiene intenciones agresivas contra ningún país del mundo. Esa es una política de defensa. Hay una voluntad de proteger a la población, defender los intereses nacionales y salvaguardar su independencia política y su soberanía. También es otra política de defensa la responsabilidad de mantener una adecuada capacidad militar. Para eso tenemos que tener una Fuerza Armada operativa, capacitada y entrenada. Y como hemos podido apreciar en la exposición anterior, con el 1.2 del PBI es muy poco lo que se puede hacer. Y sobre todo que cada día esta cifra es menor. Ahora, los estados tienen, pues, como dije, la capacidad, la responsabilidad de mantener una capacidad operativa. Eso quiere decir una capacidad operativa completa, ¿no? No se trata, por ejemplo, de tener un avión operativo. El avión tiene que estar con todos sus implementos, no solamente misiles, sino un piloto de combate, por ejemplo, capacitado y entrenado. Yo me acuerdo, pues, que cuando éramos cadetes, los cadetes volábamos 300 horas al año y salían, pues, ya operativos listos para ir a sus especialidades, ya sea Talara a volar los F-86 o los bombarderos en Chiclayo. Ahora no, ahora inclusive no se vuela de cadetes. Entonces sabe el tipo de piloto que vamos a tener. De repente el piloto no puede volar y como ya hubo una inversión, le damos una especialidad o se va de baja y la Fuerza Aérea ha perdido una inversión. Veamos algunos efectos macroeconómicos del gasto en defensa sobre el empleo, la inversión, el desarrollo tecnológico y el crecimiento. Para eso, las Fuerzas Armadas se han modernizado. Y esta modernización de las Fuerzas Armadas se inserta dentro del proceso de modernización del Estado peruano. Y tiene como finalidad obtener mayores niveles de eficiencia en la gestión institucional y operacional de las Fuerzas Armadas, para que sirvan para garantizar la independencia, la soberanía y la integridad. En el término de soberanía discutido por nosotros, hemos perdido soberanía en las tres Fuerzas Armadas. Por ejemplo, no tenemos soberanía aérea porque no contamos con una línea de bandera. Tenemos la en Chile que ocupa casi el 80% de nuestras rutas y frecuencias. Tampoco tenemos soberanía marítima porque no podemos inclusive controlar el terreno que hemos ganado con el diferente marítimo, porque no tenemos los aviones ni los radares especiales para controlar. Entonces, eso es un aspecto importante, la soberanía. Y también desde el punto de vista, ya la soberanía no se establece en hitos, ahora la soberanía es digital. Las corporaciones multinacionales son los que manejan la soberanía de los estados. ¿Por qué? Porque el instrumento fundamental es el económico.
de entre los objetivos del proceso de modernización de las Fuerzas Armadas para estar capacitadas, para tener una defensa adecuada, tenemos obtener un sistema de defensa nacional articulado, o sea, afianzar el sistema de defensa nacional con capacidades operacionales suficientes para disuadir, responder y enfrentar eficazmente las amenazas. Fomentar las amenazas y la investigación científica y las capacidades para disuadir. ¿Qué cosa es disuadir? Que, como lo dice Buford, un investigador, la disuasión tiende a impedir que una potencia adversa tome la decisión de emplear sus armas. Con eso estamos diciendo que la disuasión, por lo tanto, no reprime físicamente al enemigo, sino que lo reprime psicológicamente. Ahora, dentro de la clasificación de las amenazas, como ya lo hemos visto, rápidamente puedo decirle que la declaración de Richardson señala que la seguridad en el hemisferio abarca aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales. O sea que tenemos pues las amenazas convencionales, las amenazas no tradicionales, y también tenemos preocupaciones. Entre las preocupaciones más importantes están los desastres naturales y los de origen humano, el deterioro del medio ambiente, la inestabilidad económica es una amenaza, la fragilidad de los gobiernos, los abusos contra los derechos humanos, con el SIDA, la inseguridad pública, etc. Ahora, por otro lado, una forma por la cual la defensa nacional participa también en la modernización y el desarrollo es con la implementación de sus industrias militares. De esa manera se invierte. Por ejemplo, el CIMA Perú es una empresa del Estado, a cargo de la Marina de Guerra, que no compite, no genera competencia, sin embargo, apoya el desarrollo económico y social y en los desastres naturales, haciendo puentes, etc. También tenemos las fábricas de armas y municiones del Ejército FAM y el SEMAN, que también hace trabajos de mantenimiento particular y genera ingresos para suplir las necesidades del presupuesto. Con los ingresos muchas veces que se generan haciendo mejor a la empresa privada, levanta la operatividad de los aviones de combate, contribuyendo a solventar un presupuesto que es deficitario con la transferencia de fondos del sector público. Yo quería señalar rápidamente el comportamiento de unas variables macroeconómicas. Tenemos problemas de financiamiento, como ya se explicó, de las Fuerzas Armadas, principalmente por el entorno internacional. El entorno internacional también afecta los presupuestos de las Fuerzas Armadas. Hay una fragilidad económica en la zona del euro. Hay una desaceleración de la China, ¿no? Que antes tenía un crecimiento del 10%, ahora tiene un crecimiento del 6%. Eso afecta indudablemente nuestras exportaciones. Al tener menos exportaciones, hay menos impuestos a la renta. Al tener menos impuestos a la renta, hay menos fondos para el presupuesto de defensa. Y tampoco no hay inversión en la minería y no tenemos canon. Con nuestro canon, nuestro fondo de defensa se alimenta con las regalías del gas camisero. Ahora, yo quería señalarles, ¿no?, que el fondo de defensa que alimenta el presupuesto también y los recursos económicos es deficitario. Nosotros solamente captamos 600 millones de soles al año. Chile, con su ley del cobre, capta 1.200 soles al año, o sea, capta 12 veces más. Es por eso
que el poder combativo relativo del Perú con Chile es de 2-1. Ahora, no se trata también, en algunos libros se habla de la cantidad de aviones, ¿no? Y nosotros tenemos más aviones que Chile, pero no se trata de cantidad, sino de calidad. No podemos comparar un Mirage 2000 con un F-86, con un F-16 que tiene Chile, que son unos aviones de última generación. Nosotros no tenemos los aviones. Y actualmente, con el presupuesto que tenemos, los fondos que existen para bienes y servicios donde están el mantenimiento, reparación y aeronaves es mínimo. Miren, haciendo un análisis del capital que tiene la Fuerza Aérea, que es el caso que más conozco, tiene un patrimonio de 5.000 millones de dólares. De acuerdo a técnicas internacionales, para mantenimiento y reparación se tiene que tener el 10%. Eso quiere decir que la Fuerza Aérea debería tener para mantenimiento y reparación 500 millones de dólares. O sea, algo así como 2.000 millones de dólares. ¿Y cuánto tiene? Hay solamente 200 millones para toda la Fuerza Armada. Y a la Fuerza Aérea le toca aproximadamente 40 millones, con un patrimonio tremendo. Es como si tuviéramos una casa en La Molina, con piscina y equipo de recirculación, con el sueldo de un profesor. Y no tengo nada contra los profesores, ¿no? Porque, por ejemplo, en los países escandinavos, un profesor gana más que un político, porque el profesor se le valoriza, como debe ser. Bueno, el tiempo nos gana, y tenía alguna cosa más por decir, pero ya estaremos en oportunidad. Muchas gracias. Hay muchas preguntas, las inquietudes han sido crecientes de acuerdo a la posición del almirante. Vamos a tener solamente dos para respetar el horario y no excedernos en el tiempo. Le pido al almirante tenga bien iniciar por él. Se pregunta: considero que la inversión en defensa es estratégico, pero ¿cómo reducir sustancialmente la desconfianza extrema existente en la población? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, muy buena pregunta y encierra, creo, un poco lo que hemos comentado el día de hoy. A ver, cuando uno ve estos temas, surgen algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué hay, digamos, esta falta de atención o la parte de la investigación académica, el debate político en el Congreso, legislativo? ¿Por qué la Comisión de Defensa no ve en detalle estos temas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Entonces, inmediatamente surgen los mismos temas, ¿no? O sea, evidentemente yo creo que acá hay un tema de carácter histórico que en la fractura de la relación civil-militar, por un lado, yo creo que todavía hay algo en medio. Por otro lado, se mencionó también ahora el tema de la política económica. La política económica peruana, yo la respeto, me parece espectacular desde el punto de vista macroeconómico. Sin embargo, cuando hay visiones respetables dentro de esos canales, en el cual se requiere un Estado más pequeño, motivador, un Estado que dedique reglas claras, promotor de la inversión, ¿no? Achicar el Estado, ser empresas públicas, estratégicas, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco el pensamiento liberal, como no lo de neoliberal, porque yo creo que es una posición de carácter marxista, al final, pero dentro de ese esquema liberal también hay voces que dicen, bueno, estos gastos son realmente de carácter no productivos, o sea, no redundan en producto, porque justamente no se interpreta, no se discute, no se tiene finalmente algo de que no había tiempo de conversar el día de hoy, no hay una afiatada cultura de defensa en el Perú, eso hay que decirlo. Se derecha a tener desfiles militares, los 29 de julio, marchatas de gansos, exhibir material bélico de hace 30, 40, 50 años que en otros lugares están en museos, por lo no estoy haciendo ningún juicio de valor respectivo. No se le explica que ese es un material bélico que ya no tiene aplicación militar, hace creer falsamente que nos encontramos en una condición adecuada, ¿no? Entonces, hay muchos factores.
Yo creo que la tecnocracia, entrando ya de lleno, la tecnocracia, el Ministerio de Economía y Finanzas, PCM, otras instituciones, inclusive el Ministerio de Defensa, no tienen claro este asunto. No tienen claro este asunto. Básicamente hay un divorcio entre lo que es presupuesto con el core business de la defensa. Yo nunca he visto un debate a nivel público y académico en el Perú si con lo que tenemos en la defensa nacional, históricamente por el día de hoy, podemos cumplir nuestro rol constitucional. Nunca. Entonces, el tema está más enfocado en la buena gestión pública. Es decir, si a la defensa nacional le doy $1, $10, $1 millón o $1.000 millones, es igual. Tienes transparencia, buena gestión, ¿no es cierto? Buenas prácticas contables, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se hace con eso? No me pregunten. Se usan los militares. ¿No? Es un poco de video. Y eso yo creo que tenemos que superarlo. Yo creo que necesitamos una burocracia civil preparada en el tema de defensa. Y acá necesitamos la contribución de la Academia Nacional. Otros países, por ejemplo, tienen carreras liberales. Voy a hablar, yo soy economista. Bueno, en Chile tienen, la Universidad Católica de Chile da maestría y doctorados en economía con mención en defensa. Acá en Perú es un sueño eso. O sea, las menciones en defensa realmente es un tema que se ha dado de alguna forma, pero no calda. O sea, no puede ser que solamente el CAIN, los organismos de las instituciones de formación superior de las Fuerzas Armadas, sean los únicos que ven estos temas, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve ver esos temas en mi cúpula? Entonces, hay un tema por discutir, un tema por debatir. Yo creo que si Mahoma no va a la montaña debe ir a Mahoma, ¿no? En otros países, en la televisión salen los directores de la escuela de guerra. Yo trabajaba en un país fronterizo, en los cuales de que los internacionalistas invitados, era el director de la Academia de Guerra Naval, el director de la Academia de Guerra, el director de la Academia de Guerra Aérea, va uniformado y está hablando del problema de Siria, las implicancias en el nuevo orden internacional, la incidencia en la parte económica, etcétera, etcétera. Acá no. Yo no sé por qué extraña razón la cosa más no sale. La cosa tiene que salir. ¿Correcto? Y también tenemos que fomentar que la burocracia civil, es una buena palabra, la burocracia tiene que haber, esté en aumento y que esté identificada con estos temas. Lo puede ser que cada vez que hay reuniones internacionales de estos temas afines, presupuestos, etc., van militares. Y otros países fronterizos son todos civiles. Entonces, ese es un indicador, es una muestra, ¿no? Ahora, los comandos institucionales de la Fuerza Armada también tienen que fomentar a la vez que en la carrera militar profesiones que tienen que ver con estos temas, ¿no? Tienen que haber especialistas a nivel pregrado o posgrado en ciencias sociales, ciencias económicas. ¿Correcto? Tiene que haber investigación en el Ministerio de Defensa. Yo pertenezco al CDIAC, de la Marina de Guerra, no sé cómo han seguido. Y son 18 años creo que está el CDIAC. Por ahí hay algunos amigos que he visto el CDIAC. Y siempre me van a preguntar, ahí da, saludos. ¿Qué es el centro estratégico? ¿Cómo es el nombre? Centro de estudios estratégicos para la defensa y seguridad. No quería pecar del nombre. Que este año nos ha venido por el curso 30 y tanto, ¿no? 25. Ayer, lamentablemente no pude asistir, 25 cursos sobre manejo de crisis y que se tomen estos temas. Pero lo fomenta la Marina de Guerra del Perú. El Ministerio de Defensa, nada. En otra parte del mundo es una obligación del Ministerio de Defensa. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. En la parte institucional, en la parte del Ministerio de Defensa, en la parte de la Comisión de Defensa del Congreso, que la agenda que tiene el Congreso de la República no esté viendo los escándalos nada más. ¿Correcto? Cuestiones de género, todo es importante. Pero el core business, todo lo que hemos hablado acá, yo nunca, bueno, yo he visto las puertas cerradas, pero nunca vi un debate. Y la academia, las universidades, tienen que hablar de estos temas. Almirante, sí. Disculpe que me interrumpa, pero nos estamos sobrepasando. No, sí, por favor. Existen muchas preguntas. Yo pediría al cuerpo directivo de la DOF
recoja las preguntas, se las traslade al señor almirante y él las pueda responder brevemente y se las haga llegar por escrito a todos los que han tenido la gentileza de enviarnos estas interesantes preguntas. En el caso mío, yo quiero agradecerle a usted expresamente su buena disposición a revelarnos cosas que realmente resultan secretas en un país que queremos ser transparentes en muchas cosas. Esas curvas que usted ha mostrado realmente son palmarias, son evidentes, son una muestra de la gran diferencia que hay entre el propio sector y los que componen la estructura orgánica del Estado, en el que su ausencia, como se preguntó acá si estaban presentes, revela muchas de estas cosas. Recuerdo mucho que con usted trabajamos en 2004-2005 y tuvimos contactos iniciales con la universidad. Estuvimos en 10 universidades, iba el ministro de Defensa, se hacían las exposiciones y eso duró lo que duró la vigencia de un ministro. Lamentablemente eso se cortó, se facilitó, se hicieron diplomados de 120 horas con las universidades en Cajamarca, en Arequipa, en Junín, en Loreto y por supuesto aquí en Lima, y bueno, eso perdió. Fue una iniciativa que la iniciamos pero que nunca pudo culminarse y eso es una de las preguntas y de las inquietudes que vemos en la mayoría de las preguntas. ¿Por qué la civilidad está ausente en esto? Y es simplemente por desconocimiento. No existe pre militar, no existe servicio militar y no existe nada que motive al estudiante. Hoy día cada uno, y la delincuencia se ha incrementado, la delincuencia juvenil. Realmente debería de reflexionarse sobre la posibilidad de retorno incluso de esa ley, porque no hay otra manera de controlar la energía de jóvenes que antes en una cantidad de 130.000 aproximadamente ingresaban al ejército, marina y aviación y salían capacitados y entrenados para hacer una vida de incorporación a la vida económica y productiva del país. Todo eso se perdió y no ha habido sustitutos efectivos. Usted en una sola frase ha resumido toda esta brillante exposición como ha sido calificada. La Fuerza Armada ha llegado a una situación límite en materia presupuestal y a una situación límite en materia de brindar seguridad al país que lo requiere y lo necesita, ¿no? Le agradecemos nuevamente y yo agradezco a la directiva de la DOC en haberme considerado entre este equipo para dirigir este debate. Muy agradecido a todos y a los generales y almirantes que tuve la ocasión de enseñar en el CAE. Mi saludo respetuoso por verlos acá después de muchos años. Muy agradecido. Antes de continuar con la segunda parte de este seminario, vamos a hacer entrega de unos diplomas de reconocimiento por su participación al doctor Cato Contreras, al almirante muy agradecido por su brillante exposición y contribución a la ciudad de Cotahuasi. al general Carlos Carrillo, Muchas gracias por su contribución. Qué importante es el pasamos de inmediato a la segunda parte.